Xibalbá, el inframundo maya, estaba gobernado por los 12 señores de la muerte, los señores de Xibalbá. En uno de los pasajes del Popol Vuh se narra el mítico enfrentamiento entre los señores de Xibalbá contra los gemelos Junjunapú y Bacunjunapú. Vengan con nosotros, dicen los señores que vengan a Xibalbá a jugar a la pelota con ellos. Y llegaron directamente a la sala del consejo de los señores de Xibalbá. Que mueran pronto, pronto. Que enciendan el ocote y sus cigarros, que vengan a devolverlos al amanecer. ¿Dónde están los cigarros? ¿Dónde está el ocote que les dieron anoche? Ahora morirán, serán destruidos. Esto es La Torre del Cuervo. Lleven la cabeza de Junjunapú y pónganla en aquel árbol que está sembrado en el camino, ordenaron los regentes. Pero al momento de poner la cabeza de Junjunapú en el árbol, de él brotaron muchos frutos y quedó cubierto de ellos en un instante. Algo sorprendente, ya que específicamente ese árbol jamás había dado frutos. Juncamé y Bucupcamé contemplaban con admiración el fruto del árbol. El fruto redondo estaba en todas partes, pero no se distinguía la cabeza de Junjunapú. Era un fruto igual a los demás frutos del jícaro. Al ver esto, los señores de Xibalbá ordenaron: que nadie venga a coger de esta fruta, que nadie venga a ponerse debajo de este árbol, dijeron. Y así dispusieron impedirlo todos los de Xibalbá. La cabeza de Junjunapú no volvió a aparecer, porque se había vuelto la misma cosa que el fruto del árbol que se llama jícaro. Las noticias del árbol y los frutos llegaron a oídos de la doncella Ixquic, hija de Cuchumaquic, uno de los señores secundarios de Xibalbá. Cuando ella oyó la historia contada por su padre, se quedó maravillada. ¿Por qué no he de ir a ver ese árbol que cuentan?, exclamó la joven. Ciertamente deben ser sabrosos los frutos de los que oigo hablar. A continuación, se puso en camino ella sola y llegó al pie del árbol que estaba sembrado en Pugbal Cha. ¿Qué frutos son los que produce este árbol? ¿No es admirable ver cómo se ha cubierto de frutos? ¿Me he de morir? ¿Me perderé si corto uno de ellos?, dijo la doncella. Habló entonces la calavera, que estaba entre las ramas del árbol, y dijo: ¿Qué es lo que quieres? Estos objetos redondos que cubren las ramas del árbol no son más que calaveras, dijo la cabeza de Junjunapú, dirigiéndose a la joven. ¿Solo los deseas?, agregó. Sí los deseo, contestó la doncella. Muy bien, extiende hacia acá tu mano derecha, dijo la calavera. Bien, replicó la joven, y levantando su mano derecha, la extendió en dirección a la calavera. En ese instante, la calavera lanzó un chisguete de saliva que fue a caer directamente en la palma de la mano de la doncella. La doncella Ixquic rápidamente miró con atención la palma de su mano, pero la saliva de la calavera ya no estaba. En mi saliva te he dado mi descendencia, dijo la voz en el árbol. Ahora mi cabeza ya no tiene nada encima, no es más que una calavera despojada de la carne. Así es la cabeza de los grandes príncipes. La carne es lo único que les da una hermosa apariencia, y cuando mueren los hombres, se asustan a causa de los huesos. Así es también la naturaleza de los hijos, que son como la saliva y la baba, ya sean hijos de un señor, de un hombre sabio o de un orador. Su condición no se pierde cuando se van, sino se hereda. No se extingue ni desaparece la imagen del gran señor, del hombre sabio o del orador, sino que la dejan a sus hijos y a los hijos que engendran. Esto mismo he hecho yo contigo. Sube pues, ve a la superficie de la tierra, que no morirás. Ixquic regresó enseguida a su casa. Pasó el tiempo
y después de este incidente, el secreto de su embarazo fue descubierto por su padre. Ante esta noticia, se reunió el consejo de los señores de Xibalbá. Señores, mi hija está embarazada. Ha sido deshonrada. Está bien, oblígala a declarar la verdad. Y si se niega a hablar, castígala, que la lleven a sacrificar lejos de aquí. Dicho esto, Cuchumaquic interrogó a su hija, la princesa Ixquic. ¿De quién es el hijo que tienes en el vientre? Pero la doncella negaba todo. Está bien, entonces eres una ramera. Sacrifíquenla y tráiganme su corazón dentro de una jícara y vuelvan hoy mismo ante los señores, les dijo a los búhos mensajeros. Los 4 mensajeros tomaron la jícara y se marcharon, llevando en sus brazos a la joven y llevando también el cuchillo de pedernal para sacrificarla. Y ella les dijo: No es posible que me maten. No es una deshonra lo que llevo en el vientre, sino que se engendró cuando fui a admirar el árbol que está en Pucbalcha. Por eso no deben sacrificarme, dijo Ixquic a los mensajeros. ¿Y qué pondremos en lugar de tu corazón? Tu padre nos ha ordenado llevarle tu corazón a los señores. ¿Qué les daremos en la jícara? Nosotros también quisiéramos que no murieras, dijeron los mensajeros. Muy bien, pero este corazón no les pertenece a ellos. Tampoco debe de ser aquí mi morada, ni deben tolerar que los obliguen a matar a los hombres. Recojan la savia de este árbol, dijo la doncella. El jugo rojo brotó del árbol, cayó en la jícara y enseguida se hizo una bola resplandeciente que tomó la forma de un corazón, hecho con la savia que corría de aquel árbol, imitando la verdadera sangre. Luego se coaguló la savia y se cubrió de una capa muy encendida como de sangre al coagularse, mientras que el árbol resplandecía por obra de la doncella. Desde entonces tomó el nombre del árbol de la sangre. Allá en la tierra seréis amados y tendréis lo que les pertenece, dijo la joven a los búhos. Está bien, niña. Nosotros iremos a la tierra. Subiremos a servirte. Tú, sigue tu camino a la superficie, mientras nosotros vamos a presentar la savia en lugar de tu corazón ante los señores, dijeron los mensajeros. Cuando llegaron a presencia de los señores, estaban todos aguardando. ¿Se ha terminado eso?, preguntó Júncame. Todo está concluido, señores. Aquí está el corazón, en el fondo de la jícara. Muy bien, veamos, exclamó Júncame, y tomando el corazón con los dedos lo levantó. Se rompió la corteza y comenzó a derramarse la sangre de color rojo vivo. Aviven el fuego y pónganlo sobre las brasas. Enseguida arrojaron el corazón al fuego y comenzaron a sentir el olor. Todos se levantaron y se acercaron, y ciertamente sentían la dulce fragancia de la sangre. Y mientras los señores se quedaban pensativos, los búhos se marcharon, remontaron el vuelo en bandada desde el abismo hacia la tierra, y los 4 se convirtieron en servidores de la princesa Ixquic. Después de haber engañado a los señores de Xibalbá, la doncella Ixquic huyó a la casa de su suegra, la madre de Junjunapú. Al llegar ante la anciana le dijo: He llegado, señora madre. Yo soy su nuera. Soy su hija. ¿De dónde vienes tú? ¿En dónde están mis hijos? ¿Acaso no murieron en Xibalbá? ¿No ves a estos a quienes les quedaron su descendencia y linaje? Son los hijos de Junjunapú y se llaman Jumbats y Junchoen. ¡Sal de aquí! ¡Vete!, gritó la vieja a la muchacha. Pero es la verdad que soy su nuera. Pertenezco a Junjunapú. Ellos viven en lo que llevo. No han muerto Junjunapú y Bucunjunapú. Volverán a mostrarse claramente. Pronto verá su imagen en lo que traigo. Al escuchar esto, los primeros hijos de Junjunapú se enfurecieron. Solo se entretenían en tocar la flauta y cantar, en pintar y esculpir. Es lo que hacían todo el día, y eran el consuelo de la abuela. La abuela habló y dijo: No quiero que tú seas mi nuera, porque lo que llevas en el vientre es fruto de tu deshonestidad. Además, eres una embustera. Mis hijos de quienes hablas ya están muertos. En fin, está bien. Te pondré una prueba para que demuestres que tú eres mi nuera. Ve a nuestro campo de milpa y cosecha un costal grande de maíz para alimentar a todos.
Enseguida, la princesa Ishkik se fue al campo de milpa, que pertenecía a los primeros hijos de Junjunapú, y al llegar no encontró más que una sola planta de maíz. Al ver que solo había una planta con su espiga, el corazón se le llenó de angustia. ¿Y ahora dónde he de conseguir un costal de maíz? Acto seguido, se puso a implorar la ayuda de las diosas y el guardián de la siembra. Ixto, Ixcanil, Ixcacao, ustedes que cocen el maíz, y tú, Chahal, guardián de la comida de Jumbatz y Junchowen, ayúdenme a conseguir la comida que necesito. Y a continuación, arrancó los pelos rojos de la mazorca, sin cortarla. Los arregló en el costal como si fueran mazorcas de maíz y se transformaron en mazorcas, llenando el costal completamente. Se piensa que Ishkik estaba imbuida con los poderes de Junjunapú y gracias a esto podía hacer prodigios como multiplicar la comida. La princesa Ishkik regresó enseguida con su suegra y ésta, al ver todo el maíz dentro del costal, exclamó: Esta es prueba suficiente de que realmente eres mi nuera. Veré ahora tus obras, aquellos que llevas en el vientre y que también son sabios. Así llegó el día en que Ishkik dio a luz a los hijos de Junjunapú, a los que llamaron Junapú e Ixbalanque. Su abuela no los vio al momento de nacer, ya que la princesa dio a luz cuando estaba lejos en el monte. El nacimiento de Junapú e Ixbalanque es el principio del fin del reinado de los señores de Xibalbá. Pero esa es otra historia. Y eso es todo por el momento. Esto fue Xibalbá, el inframundo maya, segunda parte. Y dime, ¿qué personaje de la historia te ha gustado más hasta este momento? Déjame tu respuesta en la caja de los comentarios. Y si te ha gustado este video, regálame un poderoso like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para notificarte cuando suba el siguiente video. Y si quieres seguir la aventura, mira otro de mis videos dando clic en los recuadros que ves en la pantalla. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el misterio repta en la noche, mientras el cuervo observa, inerte, desde su torre.